Hola, bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez vamos a conversar con el doctor Michael Leitman acerca de la situación en América Latina. Hemos visto movimientos sociales últimamente. ¿Qué pasa y cómo podemos llegar a un punto en que todos van a estar satisfechos, tanto la población como los gobernantes, y va a haber armonía? Bienvenido, doctor Leitman. Vemos en los últimos días que hay una situación nebulosa en todo el mundo. No únicamente en América Latina, pero digamos que esto compete más, este programa, a la región. Sin embargo, hemos visto también manifestaciones en el Líbano, en Barcelona, en Chile y en otros lados. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la raíz de todos estos conflictos? Primero que nada, hay un tipo de ciclo en esto. Además, es interesante. ¿También en Brasil o no? No, todavía. Solo los que hablan español. En España y en toda América Latina. Es interesante. Además, es también una coincidencia que en varios países hay problemas que se acumularon y posa esta época del verano empieza a haber más así como que todos se acaloran también en la naturaleza humana, y es un problema. Es un estado bastante problemático. Hay pobreza, hay una gran violencia, los gobiernos tampoco mucho tratan de dar respuestas y calman a la gente. Hay muchas razones. También pueden ser razones políticas, que hay razones pequeñas, pero hay quien las despierta y saca todo el método social. En el caso de América Latina se ha comparado con la primavera árabe, pero en este caso no se está buscando necesariamente derrocar un gobierno en particular, sino generar justicia social. Esa es la demanda del pueblo. ¿Qué se necesita en América Latina para llegar a esa justicia social que se anhela? Yo no creo que es posible. Según la situación tal como está hoy, allá y en todo el mundo, vemos qué pasó en Hong Kong y todos los disturbios también en América, en Norteamérica y en Rusia también. No falta. Yo no creo que esto depende de un gobierno especial o un estado especial, sino que llegó un momento en el que la humanidad tiene que solucionar un problema general, organizarse como tiene que ser. Y vemos que ya la tendencia capitalista ya no funciona, no tiene buen efecto, y no tenemos nada para reemplazarlo, si nos podemos saber. Y por eso es difícil. Yo no veo solución, yo no veo que se levanten partidos que dicen yo tengo una solución, yo sé cómo hacerlo. Antes se hacía a la fuerza por medio de todo tipo de generales militares que cambiaban el gobierno, pero hoy tampoco ya no creen en eso, entonces no se puede atraer a la gente tras esto. Vemos que todas estas luchas no tienen sentido. Además de las manifestaciones que vimos en Chile, también en Ecuador hubo movimiento últimamente. Vemos que esto se expande. Hay otros países que tienen potencial también de manifestarse por la situación económica. Y preguntan los amigos de América Latina si la sabiduría de la Kabbalah tiene una fórmula, una solución para resolver los problemas de desigualdad en los países.
Claro que sí, esto ya es un mundo completo, una realidad diferente, medios diferentes que podemos utilizar, pero esto ya hay que recurrir a la naturaleza y tomar de esta fuerzas nuevas y cambiar la sociedad humana, la naturaleza humana, las relaciones entre las personas. Esto ya es una revolución social muy grande, incluso mundial. Si los pueblos estuvieran dispuestos a eso, seguramente que nosotros los cabalistas que tenemos el método hablaríamos de esto y, y les explicaríamos, pero yo no siento todavía que hay quienes pueda escuchar de ese lado. Ellos todavía creen que puede haber alguna prevención, algo que puede untarse así, como tomarse una pastilla, tranquilizarse y seguir un poquito más con esta forma. La sabiduría de la Cábala habla del cambio de la naturaleza del hombre, que el hombre tiene que cambiar y por este medio cambia la sociedad. Y el cambio de la sociedad nos permite cambiar la realidad, los países, pero no es por medio de la fuerza, sino por medio de una fuerza superior que está en la naturaleza, que nosotros lo engendramos, lo hacemos descender a nuestra percepción humana, sin derramar sangre ni golpes, sin aplicar fuerza. Pero nosotros sentimos que todavía no hay una necesidad de eso. La humanidad todavía no siente que tienen que cambiar la naturaleza humana y si no es así siempre nos toparemos con los mismos problemas, que nuestro ego corrompe todo lo que hacemos. ¿Por qué los gobernantes son reelegidos? Sucede que no hay gobernantes que tengan un buen récord, por lo general, pero la gente sigue votando por ellos. ¿Por qué se da este fenómeno? La gente se olvida. El público se lo puede cambiar como quieren. Hay tecnologías, medios de comunicación, etcétera, que se puede así dar vuelta a la gente como a niños pequeños. Los políticos son muy sabios, muy astutos. Tienen medios de comunicación a su disposición, dinero, dominio. Entonces por todas partes vienen, arrastran al público a donde se les parece que les conviene. Y el pueblo participa de todo este juego y va a las elecciones y luego ve que otra vez los volvieron a engañar, otra vez les mintieron, pero se repite una y otra vez hasta que pensemos, esperemos que quede claro después de 1001 veces que no hay lo que esperar de todos estos giros, estos políticos, esta gente, y de una vez por todas podemos cambiar la realidad solo por medio de la naturaleza del hombre, y no en forma artificial, externa, sino internamente, básicamente. ¿Por qué hay que llegar a un punto tan extremo para conectarse las personas y darse cuenta de que juntos se puede generar un cambio? Según la sabiduría de la Kabbalah, nosotros tenemos que llegar a un estado que todo el mundo sea como un sistema único, integral, circular, que todos estamos conectados en un apoyo mutuo, que no nos chocamos o nos oponemos, no luchamos unos con otros, sino por lo contrario, cada uno comprende cuánto tiene que apoyar a los demás y los demás a uno, y entonces de esa forma mutua llegamos a una buena vida.
Y no, es decir, no utilizamos nuestro ego que quiere golpear a todos y dominar, sino que en lugar del deseo egoísta, precisamos el deseo altruista, en vez del odio, el amor, en vez del rechazo, la conexión, y entonces viviremos bien. Esto es una revolución muy basada en principios, mundial, en el que cambiamos todo la forma de existencia, todas las fuerzas que actúan en el mundo en forma egoísta solo para ganar en beneficio propio. Nosotros aquí nos ponemos una nueva meta a todas nuestras acciones que sea en beneficio de la sociedad. Si nosotros observamos el continente latinoamericano, vemos que se maneja como en un péndulo. Se eligen por un lado gobiernos neoliberales y al cabo de cierto tiempo se eligen gobiernos de izquierda. Y viceversa, y otra vez. ¿Por qué esto es más evidente en el continente de América Latina? O por lo menos así parece. Yo creo que no es solamente en Sudamérica, yo no creo que en Europa o en otros países sea tan distinto. Si bien Sudamérica es un continente joven, cuando llegaron allí la cultura, la educación de Europa, y en la medida que se introducieron en el pueblo y cuanto el pueblo va cambiando, todas esas cosas hay que medirlas todavía. Y por eso hay aquí un problema que viene del desarrollo interno del pueblo, que todavía hay mucho de lo que quedó en aquellos tiempos en los que vivían sin la cultura europea. Y eso está metido en la naturaleza de las personas y por eso se sienten estar más en conexión, incluso en una forma más simple, tienen un carácter más sumiso ante el gobierno potente. Por un lado es bueno, pero esto no va acorde con el cambio de los gobiernos. Yo aún no veo un fundamento que permita hacerlo. A mí me parece que se necesita la difusión de la sabiduría de la Kabbalah en todo el territorio de Latinoamérica y explicar, acercar a la gente a la conexión entre ellos y de la conexión entre ellos a las fuerzas superiores. Es posible, pero eso demanda una inversión de mucho tiempo y de mucha voluntad. Por ahora, el anhelo de los pueblos es no lo ven tanto hacia sí mismos, sino más bien esperan que los gobernantes resuelvan los problemas. La pregunta es si es realista pensar que se puede llegar a gobiernos que realmente se preocupan por toda la sociedad. No, nunca puede ser una cosa así. Nunca se va a levantar un gobierno que va a ser a favor. Pueden haber algunas personas o ideas, pero de momento que entran a la administración gubernamental, estatal, ya el carácter humano lo hace que se den vuelta al lado egoísta de la administración y no pueden hacer nada en contra de eso, porque
no reciben, no pueden recibir el método del altruismo general, de amor, conexión, que viene de abajo de la naturaleza, de arriba, de toda el sistema natural. La naturaleza está conectada, es altruista, mientras que los hombres son individualistas. Por eso nunca va a surtir efecto hasta que las naciones digan basta. No podemos ya seguir participando de este circo que queremos actuar en este escenario histórico. Tenemos que cambiar algo en los fundamentos. Entonces podrán escuchar lo que les sugiere la sabiduría de la Kabbalah. Aquí sobre lo que usted menciona hay un asunto de representatividad. ¿Cuánto se escucha los diferentes sectores del país? Y recibimos una pregunta de Chile. Dicen en Chile vota el 30% de la población. Hay países en que es obligatorio el voto. El 75% del padrón vota en Argentina. Esa es la diferencia. Hay una crisis de representatividad, pero ¿qué diferencia hay si al fin y al cabo llegamos a la crisis igual? ¿El voto realmente cambia algo? Yo no creo. Se llega al gobierno las personas más egoístas. Yo no digo que sean malos, pero uno no puede llegar a la cima de la sociedad egoísta general si tú no eres el más egoísta. Si tú no te pones firme y eres astuto y sabes hacer girar a todos, entonces subes por encima de todos. Por eso yo no creo que el porcentaje de votación tenga algún efecto. Tampoco creo que al cambiar, digamos, de Clinton a Trump o como en Estados Unidos, hubiera cambiado algo mucho. Si bien Trump alcanzó desarrollos industriales y económicos muy buenos, pero a la final terminamos el periodo, no importa quién está, siempre con más o menos los mismos resultados. Pero de todas maneras considera que sí es importante votar. Eso ya es otra cosa. Yo considero que es importante porque cuando alguien toma esa opción va y lleva el centro, que no venga los extremos y definan porque los demás no eligieron. Y ellos son un 5% de la población y de repente dominan al resto. Hay un problema en este tema. Toda la administración de los países, de los pueblos, todo el asunto de las elecciones, los gobiernos ya hace mucho tiempo que necesita de cambios, y los cambios tienen que ser solamente al cambiar la naturaleza humana, la naturaleza de la sociedad, para que sea una sociedad altruista en la que todos están conectados, que entienden que por medio de la conexión adecuada pueden llegar a un resultado positivo. Pero para eso se necesita una educación desde los niños, desde muy pequeños, durante decenas de años, décadas, para que puedan incluirse en esto y puedan dominar su propio ego, y entonces estén listos para corregirse a sí mismos y al mundo. Muy bien, con este mensaje esperanzador vamos a terminar este programa y vamos a continuar en el siguiente abordando también este interesante tema. Muchas gracias. Gracias.